Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos, todas, todes bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Tenemos un programa muy interesante para compartir con ustedes. Vamos a estar hablando con el director argentino Juan Pablo Félix, responsable de la premiada película Carnaval, que se estrena hoy mismo y que van a poder ver en distintas pantallas del país, una película que ha recibido muchísimos premios desde su estreno, incluyendo muchos de ellos para uno de sus protagonistas, el destacadísimo actor y queridísimo acá de la casa, Alfredo Castro. Así que vamos a estar conversando con Juan Pablo Félix respecto a este road movie que al mismo tiempo es un coming of age movie, como dicen los gringos, que es como estas películas de hacerse adulto, ¿no? Que sigue la historia de este joven bailarín de malambo que vive ahí en la zona altiplánica y que hace muchas cosas para poder llegar a competir, y en esos desencuentros y encuentros con su madre y sobre todo con su padre, interpretado por Alfredo Castro. Así que hablaremos con Juan Pablo Félix al respecto, y también vamos a conversar con el diseñador, artista, poeta integrante del colectivo Delight Lab, Octavio Gana, porque ayer ellos inauguraron la exposición No dejes morir mis llamas, que se presenta hasta el 6 de noviembre en el Centro Cultural La Moneda, una propuesta que busca representar imaginarios en la subjetividad ciudadana que han continuado a partir de octubre del 2019, recordar a las víctimas también de la violencia de Estado en este sentido, y bueno, además a través de un uso de la tecnología y del arte de manera bastante impresionante. Así que vamos a estar conversando con Octavio Gana al respecto, y vamos a partir, por supuesto, como solemos hacer, con música, con una canción que nos encanta, una canción amorosa para partir el programa. Esto es Jorge Drexler con Me Haces Bien. Este jueves llega a la cartelera nacional la película Carnaval, película que ha recibido una serie de premios internacionales, entre los que ha destacado la actuación de Alfredo Castro. Y además esta película está vinculada con nuestro país porque tiene la producción ejecutiva también de Javiera Contador y Diego Ruger, entre
los distintos productores y productoras que armaron esta película que fue filmada en la frontera entre Argentina y Bolivia y que también nos invita a reflexionar sobre la cultura andina, ¿no? Y cómo ahí, especialmente en esos espacios, las fronteras son algo bastante difuso. Estamos con el director de la película, Juan Pablo Félix. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Yo acá contento de que se estrene en Chile, feliz, la sí, verdad. finalmente, ¿no? Sí. Bueno, hablemos un poquito de Carnaval, esta historia que además para muchos de nosotros va a ser descubrir el malambo, que es un poco lo que une la película, ¿no? Que es esta danza de la zona que tiene que ver con un zapateo, tiene que ver además con una construcción de la masculinidad que a mí me parece muy interesante, que aparece ahí en la película, y este adolescente, que es un gran bailarín de malambo, pero que no tiene siempre los recursos para poder hacerse de las botas, sobre todo, y del traje que significa para poder competir, ¿no? Y lo que hacemos es un poco seguir su lucha por poder conseguir estas cosas que son las que les permite poder conseguir su sueño, que es bailar, ¿no? Y ahí entre medio aparece un padre que está interpretado por Alfredo Castro, un padre que ha estado ausente, y también la relación entre este personaje y su padre, este personaje y su madre, y su entorno es lo que lleva la película. Juan Pablo, ¿cómo llegaste a esta historia? Y mira, la película es, la verdad que yo siempre digo que es una película que es como un gran cuento de ficción, es como una gran aventura, como vos decías, que pasa en la frontera entre Bolivia y Argentina y muy cerca de la frontera chilena. Es una típica historia de fronteras, pero también a la vez extremadamente particular, ¿no? Por el conflicto que tiene esta película. La película tiene un montón de recuerdos de mi adolescencia. Yo no soy de esa región del país, pero sí me siento identificado mucho con el protagonista de esta historia, con este bailarín. O sea, yo bailaba igual que el chico que aparece en la película, que el protagonista. A mí me encantaba también de chico las competencias de baile. Me gustaban muchísimo el tema de subir al escenario, la disciplina, tener que competir, estar ahí atento como si, bueno, qué sé yo, como una competencia deportiva, una competencia cultural, ¿no? Pero que tiene mucho de alto rendimiento también, Uh -huh. competitivo y deportivo. Y nada, pasados los años me dediqué al cine, abandoné la danza, y cuando en el momento de escribir mi ópera prima me di cuenta que tenía ganas de escribir algo de mi adolescencia, y me di cuenta que esos años de danza, para mí, de competencia, fueron un refugio muy importante. En mi caso personal, por algo que no tiene nada que ver con lo del protagonista, pero bueno, fue un lugar donde me pude refugiar del mundo de los adultos de alguna manera, ¿no? En mi caso personal, yo soy una persona gay, y no se lo podía contar a nadie adolescente, y recuerdo que ese mundo de las competencias y esa contención del profesor y del grupo fue un gran refugio para mí. Y esa fue la inspiración de la película para contar esta historia que de alguna manera creo que habla de eso, del amor y el desamor de un hijo adolescente hacia su padre, que está interpretado por Alfredo Castro. Creo que es un niño, como decís vos, que no quiere ejercer una masculinidad por repetición, por así decirlo. Uh A -huh. pesar de que baila una danza de que tiene mucha hombría, una danza de los gauchos, y que podría parecer que es muy machista de alguna manera, ¿no? Esa danza solo de hombres y que se porta en el escenario ahí como un caballo, como un toro. Sin embargo, creo que a la vez la contradicción y la cosa linda que tiene la película es esto, que creo que en el fondo la película habla de eso, un chico que no quiere repetir una masculinidad que tiene como ejemplificadora, ¿no? Que está dada por Alfredo Castro, que es el padre, que es un ladrón, un pirata del asfalto, un tipo que yo digo que está casado con la aventura, y por el otro lado, la madre de él, quien lo cría, tiene una nueva pareja que es un gendarme de frontera, ¿no? Que es otra forma de repetir la masculinidad, ¿no? Un tipo casado con la aventura, un pirata del asfalto, un tipo que anda suelto por ahí, y por otro lado, un tipo que trata de ejercer un orden por un progreso y un bienestar que nadie se lo pide, y en esta familia menos, ¿no? Este niño que no conecta con ninguno de esos dos ejemplos de masculinidad, Uh ¿no? -huh. Claro que sí, y está tratando de armarse el suyo propio, ¿no? Ahora, la película Carnaval, que les insisto, se estrena hoy en la cartelera nacional y que está dirigida por Juan Pablo Félix, con quien conversamos, tiene varios atractivos que voy a ir desarmando en los próximos minutos en esta conversación. Uno que a mí me impactó mucho es Martín López Lachi, que es el protagonista. Es como Dios que presencia. Juan Pablo, lo primero que a mí me pasó cuando vi la película fue como, ¿de dónde sacaron a este chico?
porque es de una belleza, es un chico muy, muy hermoso, con rasgos indígenas, con un pelo, Dios, impresionante, y además, por supuesto, un gran bailarín y un gran actor. Preguntarte cómo salió esta relación con Martín López y cómo fuiste armándolo como protagonista de Carnaval. Entiendo que es su primera película, además. Sí, es su primera película, ahora están empezando a trabajar, está en la segunda temporada de El Reino, una serie de Netflix, y bueno, está muy contento trabajando, pero la verdad que encontrar a Martín fue una aventura, porque cuando yo escribí la película esta, la escribí realmente desde un lugar muy lúdico, ¿no? O sea, la escribí escribiendo una historia desde las venas, de las tripas, sin pensar en que la tenía que filmar, y el momento que la tenía lista, los productores me dijeron, es que esto es muy difícil, o sea, ¿cómo vamos a encontrar un chico que baile, que emocione en la pantalla y con un arco dramático tan grande en semejante historia? Así que bueno, tomamos la decisión de salir a buscar un bailarín real y con mucho tiempo de anticipación, como 2 años antes, y con el desafío de convertirlo en actor. O sea, pensamos que era mejor eso que a un actor falsearle los pasos para que zapatee y que, bueno, que emocione como tenía que emocionar en la pantalla. Así que hicimos un casting por todo el país. En Argentina hay muchas competencias de malambo, hay un campeonato nacional del malambo, los chicos son muy, muy fanáticos de esta actividad. Hicimos un casting, más de 500 chicos por todo el país, y en un momento en la competencia nacional de malambo, lo vimos a Martín en el escenario, era muy pequeño en ese momento, un chiquitito, y nos quedamos admirados por él, y no lo encontramos, y bueno, fue un gran trabajo hasta descubrir que era un chico de un pueblito de Salta, del norte de Argentina, de casi 4.000 habitantes, fue una cosa muy pequeña, y fuimos con los productores a buscarlos en el avión, y ahí le propusimos hacer la película. Y nada, él, me acuerdo, tenía 14 años, de un pueblo realmente muy chiquito, él no sabía ni lo que era hacer una película. Aceptó el desafío y fue increíble, ¿no? Porque bueno, durante 2 años lo preparamos en Buenos Aires, nada menos que para estar al lado de Alfredo Castro, ¿no? O sea, era como un no actor con semejante actor. Así que nada, fue una aventura hermosa y creo que está reflejado en la película, y también la generosidad de Alfredo y el resto del elenco en acompañarlo a Martín, ¿no? Y darle ese apoyo para que pueda tener la película que tiene en sus espaldas. Uh-huh. Claro, además que, como tú dices, un actor con actores de renombre, de mucho peso, pueden, y de hecho yo que hago tesis sobre eso, ¿no? Sobre lo difícil que es hacer ese ajuste y que no se note en pantalla esa experiencia, sino que uno pueda entrar y creer que esta relación entre los personajes es real, que es lo que pasa aquí de todas maneras en Carnaval. El personaje de Alfredo Castro es un seductor. Y le pasa mucho a la mamá del protagonista, ¿no? Como que no quiere, pero porque el tipo es un desastre, un tiro al aire, diríamos acá, ¿no? Pero es muy seductor, es muy encantador, y tiene una manera de hacer las cosas que es interesante. Ahora, Juan Pablo, a nosotros nos pasa, Alfredo Castro lo tenemos muy cerca. Es un actor muy querido, una persona muy querible, además, y como que a veces perdemos de vista lo que significa Alfredo Castro para el cine internacional. Así que me encantaría que tú nos dijeras por qué quisiste trabajar con él y qué significa tener a Alfredo Castro en tu película. Sí, bueno, para mí Alfredo Castro es un actor, sí, internacionalmente impresionante, es un actor que en el resto del mundo está no bien visto, sino que está como, la gente lo admira. Nada, de los productores, cuando le mandaron el libro a Alfredo y él le interesó la película y quiso tener una charla conmigo, yo estaba realmente muy contento por este diálogo, y desde ahí generamos una confianza con Alfredo que fue absoluta. Ahora generamos una amistad, de hecho. Y nada, Alfredo es lo que es porque realmente es un actor de composición, pero que tiene algo increíble, que es el riesgo que toma. O sea, hay muchos actores de la altura de Alfredo, nombrando, qué sé yo, en España, en México, en Argentina, no sé, para mí es como, no quiero dar nombres para no generar una comparación, pero es realmente un star system, pero también un actor de composición, que podría estar mucho más cómodo, le digo a Alfredo. Él podría tomar películas como en un plano más cómodo, y lo que es admirable de Alfredo es el riesgo que toma, ¿no? Y creo que por eso es tan bien visto y tan bien recibido en todos los festivales de cine del mundo, ¿no? Alfredo llega a Cannes, llega a Venecia, llega a San Sebastián, llega a Toronto, y enseguida le quieren hacer homenajes, la prensa se muere por hablar con él. Pero es realmente, bueno, qué sé yo, si pensamos en el cura del club, ahora lo que hizo en Carnaval, ¿no? Como uno va nombrando, si uno analiza su historial,
los personajes son unos monstruos que salen de adentro de esa persona tan linda que es Alfredo, y decís cómo lo hace, ¿no? Porque yo en ese sentido con Carnaval le agradezco un montón, porque hay mucho de él también, ¿no? En la construcción de este personaje, ¿no? Y el riesgo que toma, porque como vos decías, para ese híbrido de trabajar actores y no actores, creo que el gran desafío de Alfredo fue haber aceptado hacer una película en la frontera, con un chico no actor y con un resto de comunidades que pasan el carnaval, la película, el carnaval de la Quebrada Humahuaca, y en la película continuamente hay miles y miles de extras, y Alfredo es como que de manera documental, Bloom, se mete ahí en ese universo, y él empieza a ver la atmósfera y a ver todo lo que va sucediendo, y es como un camaleón que él se adapta y va respirando adentro de esos pueblos, ¿no? Y de esa gente. Y creo que eso es lo que genera la verosimilitud y la fuerza en las películas, y en Carnaval en particular, ¿no? Que le gustan los desafíos, y es realmente admirable. Bueno, otro de los atractivos que tiene la película tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Con los lugares. Es una road movie en muchos sentidos, tanto en el interno del personaje, ¿cierto? Que tú, como nos cuentas, tienes este arco dramático en donde parte en un lado y se tiene que mover, y lo que genera el reencuentro con su padre en ese sentido, pero también es una película que a mí me fascinó mucho por el mundo que nos muestra. No es tan común ver películas que nos hablen de las comunidades andinas, ¿no? Y de todo lo que significa el carnaval, pero también la danza, los colores, el tráfico de personas, y de legal y ilegal, ¿eh? De personas y también de objetos y de cultura, porque Juan Pablo, seguramente te pasa, ¿no? Es como lo que hay ahí en común. Me acuerdo mucho del Festival de Cine Jujuy, que siempre hablan de eso, ¿no? Como que hay una cultura en sí misma, y que tiene mucho más en común ese mundo boliviano, peruano, chileno, argentino, que lo que puede tener Salta o Jujuy con Buenos Aires, ¿cierto? O esas zonas bolivianas con La Paz o con Santiago, ¿no? Hablemos un poco de ese mundo y de lo colorido que es, y lo interesante en términos de texturas y atmósferas que fue para ti filmar ahí. Sí, mira, la película, justo el nombre que le puse es Carnaval con W, y es una palabra que en realidad todo el mundo siempre me pregunta qué es, y surgió de unas paredes, unos grafitis que yo veía en el norte de Argentina, en la frontera con Bolivia, que muchas veces en las paredes decía Carnaval, se vienen los carnavales. Entonces le pregunté a un señor, un viejito como de 95 años, un profesor de quechua, porque pensé que era quechua y me interesó, y le fui a preguntar, y el señor me dice, no, no es quechua. Me dice, esto es como si se pudiera decir el portuñol, la mezcla del español con el portugués. Es un modismo nuevo que la gente joven o algunos pueblos bolivianos del sur de Bolivia le pusieron a los carnavales. Y es como hablaban sus abuelas y como los niños jóvenes ahora hablan, y es un choque de culturas, ¿no? El carnaval. No es ni quechua ni español, es un quechuañol. A mí me pareció genial porque creo que la película de alguna manera representa un poco eso, que yo lo viví mucho en los castings y en la investigación, que a veces uno piensa en los pueblos originarios y en las comunidades que viven en nuestros países, ¿no? En el norte de Chile y de Argentina, y a veces siempre hay películas que son hermosísimas, que me encantan, porque también son muy contemplativas y siempre respetando ese tempo, ¿no? Esa sensación de no ser alguien en la vida, sino de estar en la tierra. Pero también es verdad que la gente joven, con la globalización y con los celulares, les vino un golpe y un choque cultural a la cabeza, que de golpe pasa esto, que este niño baila malambo, vive en la Quebrada Humahuaca, pero está viendo hip hop y chatea con un chico alemán de otro lugar del mundo, ¿no? La globalización generó esas cosas, no sé si son buenas, si son malas, es algo que sucede. Y entonces la película por eso también tiene esta locura, ¿no? Que es una película que tiene gestos tan ancestrales y una mitología, ¿no? Con los pueblos originarios, los carnavales, pero de golpe también me gusta el lugar de este padre, ¿no? De Alfredo Castro, que es este tipo que tiene rasgos occidentales, podría ser porteño o chileno, pero lo importante es que es hijo de inmigrantes, ¿no? La premisa que le di a Alfredo para filmar esta película, le dije que era como un colonizador de la posmodernidad. Le dije, vos sos un producto de la colonización, un hijo de inmigrantes como lo soy yo y como lo somos muchos en nuestras tierras, y de golpe se pone en pareja con una mamá que tiene rasgos de pueblos originarios, y sale este chico que es un mestizo. Entonces a mí me parece lindo que hay algo que se revela al final de la película, que para mí en la metáfora también es un conflicto de identidad de estas tierras, ¿no? De preguntarnos quiénes somos. O sea, somos hijos de inmigrantes de europeos, venimos de los pueblos originarios, somos una mezcla de todo eso. Creo que siempre en las películas nos preguntamos quiénes somos, y creo que Carnaval tiene algo de eso, ¿no? Como hay una explosión cultural que a veces parece rara, pero así es como se vive, eso es lo interesante.
Claro que sí. Ahora, la película ha tenido una excelente recepción a pesar de que le tocaron tiempos difíciles, porque se estrenó internacionalmente en marzo del 2020 y ¡pum! Tuvimos que guardarnos. Tuve este estupendo estreno en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, en donde ganó premio y de ahí, bueno, yo la vi para el premio platino, ¿no? Antes de su estreno, y claro, ha tenido una accidentada ruta para poder llegar a ser vista en pantalla grande, que es como definitivamente esta película tiene que verse, porque el trabajo en fotografía es realmente muy impresionante, pero la película ha cosechado muchísimos premios, Juan Pablo, felicitaciones por eso, y luego, ¿cuáles son tus expectativas ahora que se enfrenta a la audiencia acá en Chile? Bueno, la verdad es que, qué sé yo, Chile es un país que ha dado mucho por esta película. Yo le agradezco muchísimo a toda la industria cinematográfica. A mí me ayudó mucho en la industria de Chile, tanto los productores como Diego Rugger, que lo encontramos en el Festival de Cine San Sebastián, en el foro de coproducción, y ahí hicimos una alianza, como Alfredo, y como la gente de Cinema Chile, como que el cine, yo estoy muy, pero muy agradecido con el cine chileno. Creo que lo tienen que cuidar. Porque realmente es ejemplo en el mundo, en todos los festivales, y las historias que salen de Chile son cada vez más potentes, cada vez más interesantes, y realmente creo que a veces en Chile no se tienen noción lo que generan internacionalmente. Están en un momento, desde hace muchos años ya, pero en un momento excelente. Dicho esto y este agradecimiento, nada, espero que pueda la gente ver esta película y compartirla en salas de cine, como vos decís. Hay que apoyar el cine, creo que hay que hacerle un poquito de guerra a las plataformas, aunque esté bien ver películas en plataforma también. Creo que hay que intentar y hacer el esfuerzo de ir al cine porque es un evento que es hermosísimo y que nos convoca a estar todos juntos viendo una película. No es lo mismo ver una película en tu casa que verla reunido de 100 personas, porque esa energía creo que se transmite, ¿no? Y la sensación de esa caja oscura. Nada, y lo de los premios siempre sirven para que las películas se vean. La verdad es que los premios lo que hacen es abrir fronteras, y como vos decís, sí, le fue muy bien a la película, costó en la pandemia, estrenamos el Festival Internacional de Toronto, y de ahí tuvimos unos meses complicados, pero después nos dieron muchos empujones que nos han ayudado. Después ganamos en Guadalajara en la competencia oficial de Mejor Dirección, después la Biznaga de Oro en Málaga, en Toulouse, bueno, y ahí fuimos abriendo puertas, y hizo que, nada, la película recorra más de 100 festivales por todo el mundo, así que felices, digo, de que se abran fronteras y que se pueda ver, digo, así que los invito a que hagan el esfuerzo de ir a la sala de cine, para esta y para todas las películas que se pueda, porque hay que volver a las salas de cine, creo que es muy, pero muy importante. Ahora, yo agregaría que para esta, especialmente porque, para mí por lo menos, parte del poder de la película tiene que ver con el personaje versus la inmensidad del paisaje. Y para que podamos ver, para que podamos sentir el carnaval, los extras, los colores, las texturas, las atmósferas que están en la película, vale la pena hacer el viaje inmersivo que ofrece la pantalla grande, y por eso les recomendamos que vayan a ver Carnaval a partir de hoy en la cartelera nacional. Hemos conversado con su director, Juan Pablo Félix. Juan Pablo, un placer conversar contigo. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos y a todo el pueblo chileno. Un saludo grande.
Y ayer se inauguró en el Centro Cultural La Moneda la muestra No dejes morir mis llamas, un trabajo que busca representar parte de los imaginarios presentes en la subjetividad ciudadana durante los meses que han continuado al estallido social del 18 de octubre del 2019. Quienes están detrás de este proyecto son el colectivo Delight Lab y estamos con el diseñador, artista y poeta Octavio Gana en el programa. Octavio, un placer recibirte nuevamente en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Súper bien, contento. La verdad que muy feliz de poder presentar junto a mi hermana Andrea esta exposición que además, bueno, es bastante colaborativa. Hay un montón de gente detrás, un gran equipo. Eh, Son varias partes, además que es cierto que de cierta manera la gente siempre cree que Daylight Lab va a proyectar algo y en este caso estamos utilizando la luz de otra manera. Entonces también me gusta mucho como esta expansión del mismo trabajo. Uh-huh. Bueno, Octavio, hagamos un poco de historia, ¿no? Porque ustedes venían trabajando hace tiempo en distintas propuestas, pero el colectivo de Arte Delay Lab alcanza mayor reconocimiento masivo, diríamos, a partir de estas intervenciones lumínicas que ustedes hacen a partir del estallido en el 2019. Desde ahí, ustedes han seguido trabajando, han seguido haciendo cosas colaborativas en Santiago, en otras regiones también, han trabajado en teatro también, han hecho un montón de cosas y hoy día llegan al Centro Cultural La Moneda con esta propuesta que además tiene un trabajo lumínico, tiene un trabajo de texto, tiene una experiencia de realidad virtual también. Cuéntanos cómo han ido experimentando con distintos lenguajes hasta llegar a esta muestra. Perfecto, mira, yo creo que esta muestra parte con una obra que se llama 34 más, que un grupo que se llama Sorry Mom, que es una productora, una agencia chilena de unos amigos, se empezaron a meter en el mundo de la realidad virtual. Y fuimos los primeros que nos propusieron poder realizar una obra. Y nada, nosotros estábamos un poco obsesionados en esa época con lo que es el Baquedano, la estatua del Baquedano, y poder hacer intervenciones ahí fue como, bueno, nos gustaría hacer una intervención que no se puede realizar porque se acuerdan que estaba muy sitiada por carabineros, no se podía acceder, no se podía hacer nada en realidad. Entonces, nada, nosotros lo que quisimos hacer era poder hacerle un homenaje, una mención a los que habían caído en el estallido social que sentíamos que no se había, que se había como un poco pasado de largo, ¿cierto? No había habido como una justicia, una reparación, entonces por lo menos, por lo mismo en realidad, por lo menos en realidad, queríamos poder hacer que cada uno de ellos se convirtiera en una luz alrededor de este símbolo que causa, es un monumento incómodo, ¿cierto? Que causa como un ánimo de congregarse, un ánimo de, no sé, pasar tantas cosas en realidad con el vaqueano que es bien difícil describirlo, pero sí estábamos obsesionados con intervenirlo y bueno, de esta manera, a partir de la realidad virtual lo pudimos hacer y pudimos vincularlo con un poema que escribí yo, que invitamos a Gustavo Gatica a que lo recitara. Entonces, mientras él lo está recitando, estas luces se van prendiendo, luego de eso el vaqueano se despega y se inmola, ¿cierto? Se convierte, y ahí uno también se convierte, uno se eleva y se convierte como en esta luz también. Entonces, claro, funciona la realidad virtual como un espacio, quizás como un sueño de lo que podía pasar después. Uh-huh. Y lo que pasa después en la muestra principal, un poco la pieza principal de la muestra, No dejen morir mis llamas, es el cuadro cuando ya está elevado el baquedano y están las luces prendidas. Entonces hicimos casi, no te diría una réplica, pero en realidad no es una réplica, no, es idéntico. Es Uh-huh. una interpretación abstracta, bastante similar a lo que es el baquedano, y la escala es bastante parecida también. Entonces no te deja, no te deja, como se dice, pasan cosas cuando uno lo ve, sobre todo con las luces, que esté flotando. Abajo además está el plinto. Es bien potente pasarnos a este otro lenguaje mucho más físico, ¿cierto? Y Uh-huh. utilizando la luz de otra manera. Uh-huh. Y además Bueno, y estando además, en el Centro Cultural La Moneda. Centro Cultural La Moneda, pues, estamos abajo del edificio principal de la Nación de Chile, entonces, claro, pues, es súper interesante poder trabajar con estos símbolos que son, de cierta manera, son patrios, pero también representan ideales de otra época. Te fijas, hay un hombre militar arriba de un caballo que tiene guerra, ¿cierto? Con los países vecinos del norte, que se enfrentó con los pueblos originarios del sur.
como que volver a tenerlo en una plaza principal a nosotros no nos hace sentido en realidad. Por eso también esta cosa de sacarlo, y para que vengan otras cosas nuevas, que estén mucho más en sintonía con los momentos actuales, con las cosas que está buscando la sociedad en realidad, o lo que creemos que para dónde deberíamos de ir. Que nadie es el dueño de la verdad, pero tenemos ciertas intuiciones. Conversamos con Octavio Gana, quien junto a su hermana Andrea Gana son el colectivo de arte Delight Lab, quienes ayer inauguraron esta muestra No dejes morir mis llamas en el Centro Cultural La Moneda, esta propuesta que va a estar hasta el 6 de noviembre disponible para ver. No es demasiado tiempo, así que vayan a vivir la experiencia ya. La entrada es absolutamente liberada y se puede ver de martes a domingo entre las 10 y las 18:30 horas. Ahora, Octavio, ustedes venían trabajando en esta propuesta desde hace muchos meses y es posible, tú me dirás, que el escenario que se imaginaban en que se iba a inaugurar esta muestra y se iban a conmemorar los 3 años desde la revuelta iba a ser bastante distinto al que tenemos hoy día, ¿no? ¿Cómo sientes tú que lo que ustedes están proponiendo acá dialoga con este Chile en donde el 62% de las personas votaron por rechazar la propuesta constitucional que para muchos de nosotros incluía, ¿cierto? Encarnaba la respuesta a las luchas que se dieron desde el 18 de octubre, a las demandas que se dieron desde el 18 de octubre y que tuvieron como costo las víctimas, tanto oculares como muertes, a partir de la represión policial del Estado? Sí, mira, yo creo que es transversal, o sea, va más allá. O sea, una cosa es como el sentir nacional de qué va a pasar con la Constitución. Yo creo que efectivamente la mayoría de la gente sí quiere una nueva Constitución. Lamentablemente el proceso se extendió y eso también hace que se debilite un poco porque la gente está cansada, ¿cierto? De todos lados. Hay como un ánimo un desazón, yo creo que en general, o sea, tanto de los que rechazaron como de los que aprobaron. Pero esto va mucho más allá, o sea, esto tiene que ver con vidas de personas, de gente que murió, entonces no va más allá de una prueba de un rechazo, o sea, si hubiéramos aprobado la gente estaría igual, los familiares estarían igual de conmovidos, porque finalmente no hay una respuesta esto tiene que ver más con la justicia, más que con un tema de una constitución más, una constitución menos, o sea, obviamente que nosotros estamos apoyando la prueba y todo eso, pero creemos que también yo siento que es una lucha, o sea, es un paso. También a veces siento que eran muchas cosas en un mismo paquete. O sea, a mí me encantaría de repente que uno fuera votando a lo mejor por pequeños paquetes, por pequeñas cosas, y ahí todos nos vamos poniendo de acuerdo. O sea, que esta sí, esta está media rara, de nuevo, o sea, no sé. O sea, como era mucho, también siento, para cómo estábamos todos y para el nivel de información que se necesitaba, de entendimiento, y también, no sé, pues también veníamos de un estallido que también había mucha gente que tampoco estaba de acuerdo. Entonces, son procesos que se van a ir madurando de a poco. Y en ese, Y en ese sentido estoy un poco más tranquilo que mucha gente. Creo que hay que confiar que a veces estos procesos son más largos de lo que uno cree. Sí. sí, y en ese sentido, ¿cuál sientes tú que es el rol que cumple el arte para ir marcando estos procesos y estos momentos distintos en que vamos viviendo estos cambios, estos diálogos, estas tensiones? Sí, mira, son distintas cosas, pero yo creo que el arte va más allá de un conflicto político, o por lo menos lo que estamos pensando ahora con Andrea, y más allá de cosas, de leyes, de factores que son coyunturas temporales. O sea, sentimos que finalmente el arte debiera de tener un rol en la sociedad, pero también en las personas. Entonces, es buscar un poco de lucidez, buscar un poco de ver las cosas desde otro lugar, poder presentar preguntas. Creo que eso es lo más importante del arte, poder presentar preguntas, ver qué pasa desde otra mirada que muchas veces no es la mirada de la confrontación. Eso yo creo que es súper importante en el arte, sino que es poder sensibilizarse con un tema, vengas de donde vengas, que es un tema delicado, que es un tema muchas veces incómodo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de estos temas? Entonces creo que el arte los presenta y los pone y nos permite un poco darle una vuelta más y poder conversarlo. Yo creo que al final esta cosa de o yo apruebo o yo rechazo son dos lugares que no estaban conversando nada. Entonces yo también siento que ahí pecamos de ingenuo. O sea, esto había que hablar mucho más. Y no te digo que, y no te lo estoy hablando desde un lugar amarillo para nada, sino que
sino que finalmente las cosas comunes que tenemos son muchas más de las cosas que nos separan Ujú, ujú. y que tienen que ver con lo más básico. Entonces, como que desde ahí yo siento que deberíamos de volver a trabajar, a encontrarse, a dialogar, a hacer arte, a jugar, a bailar, a, a compartir poesía, ¿cierto? Todas las cosas que unen a las personas y que nos hacen felices y que nos unen en realidad, si es Ujú. convivencia, Claro. es sentido común, es sentido común. Y yo creo que, claro, de repente uno se empieza a encrispar por cosas que, no sé, en realidad hay que seguir procesando este momento, pero sí creo que, yo no sé, te insisto un poco como en lo esencial, que son las vidas, que son los derechos básicos que afectan a un gran número de personas y que eso todavía, tú bien lo dices, que todavía estamos ahí, todavía estamos esperando, bueno, ¿qué va a pasar? Sí. Sí, pues estamos en proceso y en ese proceso es muy importante también no olvidar a los caídos, ¿no? Y no olvidar que esta conversación que estamos teniendo y que ha sido difícil y que es exigente sin duda, ha tenido costos humanos. Hay personas que ya no nos acompañan, hay personas cuya vida cambió para siempre a partir de la represión policial que vivimos en esos meses a partir de octubre del 2019 y también preguntarte por ese trabajo, ¿no? Pensando que este es un homenaje sobre todo a las víctimas. ¿Cómo ha sido para ustedes como colectivo también trabajar con los familiares y acercarse también a ese dolor y a ese luto que, como tú dices, socialmente no le hemos dado suficiente espacio? Sí, sí. Mira, hemos podido acercarnos bueno, hace un par de años hicimos un trabajo junto a ellos, La Cueca Sola, lo hicimos con una productora que nos invitó que se llama Soy High, y con ellos hicimos una cueca sola con algunos familiares que estaban agrupados en Santiago. No existe una agrupación tampoco, entonces no es tan fácil poder comunicarse con todo el mundo, son distintos casos, son distintas cosas que se están pidiendo y hay algunos familiares que ni siquiera existen, o sea, hay uno de estos 34 que no tiene nombre, o sea, que apareció calcinado, ¿cierto? Que nadie sabe quién es, entonces Mm, es bien delicado y es caso a caso, sí. Esto va más allá, murió gente chilena, incluso hay personas que no fueron chilenas. Entonces, eso, a los familiares se les invitó, van a ir algunos, estamos muy contentos y ellos están muy agradecidos porque lo que nos dicen es gracias por no olvidar a mi hijo, nos dijo una de las madres. Entonces, ujú, yo con eso sentimos que estamos haciendo la pega, como se podría decir. O sea, yo con eso ya estoy. ujú. Sí, totalmente. Y eso, es pedir justicia en realidad, que se vuelvan a revisar los casos, ver qué se puede hacer con estas personas, de qué manera se compensa. Y por otro lado, que es súper importante, que no lo hemos dicho ahora, Antonella, que eh, es la reforma a Carabineros, a la fuerza de seguridad. O sea, eso se habló mucho en las campañas, el presidente actual lo dijo y ahora no está pasando. Claro, Entonces claro, yo y creo además, que es importante que este mes podría haber hecho alguna ruta de guía de cómo iba a seguir eso, porque es ujú. algo que estamos esperando todos. Yo creo que todos lo estamos esperando. Fue demasiado violencia lo que ocurrió y finalmente yo siento que, claro, algunas cosas se habrán hecho, pero tiene que haber una cosa profunda, para Claro, que y todos estemos un además poco más que tranquilos de poder salir a la calle. sí, además que parece que en los últimos meses se ha como esta idea de que el apoyo carabinero es un apoyo incondicional, ¿no? Es como si queremos que nos cuiden de la delincuencia, entonces no le podemos poner límites. Y es como, a ver, no, pues, o sea, es como, no es una cosa o la otra. Tiene que ver con controles ciudadanos, tiene que ver con quién finalmente, a quién se rinde cuentas y con lamentablemente lo lenta que ha sido la justicia para revisar los casos de violaciones a los derechos humanos que están absolutamente explicitados y probados y qué triste que recién, ¿cierto? Cuando a propósito de las declaraciones del presidente el 18 de octubre salieron tantos representantes de distintos partidos de gobierno, especialmente de derecha y conservadores, negando que habían existido estas violaciones a los derechos humanos. Y ahí es cuando uno dice, pucha, es necesario hacer memoria y es necesario seguir insistiendo en que aquí hubo violaciones a los derechos humanos, que aquí hubo muertes, que aquí hubo heridos, hubo gente cuya vida no va a ser nunca más igual. Y en ese sentido, y para Tal cual. terminar, Octavio, quería preguntarte por la colaboración con Octavo Gatica, ¿no? Con Gustavo Gatica. Que nos Gustavo, cuente con Gustavo Gatica, sí. cómo fue para ustedes acercarse a él y trabajar con él, este trabajo, que la lectura de tu poema, como nos contabas. Fue muy bacán, la verdad que fue muy buena onda, muy abierto, Gustavo. eh, También entendió perfecto, también sentía que era importante hacerlo y nada, en verdad muy buena onda, es como
no te diría un nuevo amigo, pero se sentía como un nuevo amigo, o sea, así de amistoso. Entonces fuimos a su casa, tomamos once, nos mostró su instrumento, hicimos el ejercicio de poder hacer la poesía, que también narrar poesía, decir poesía, no sé, leer poesía, no es tan común para mucha gente, entonces hicimos un poco como ese juego de cómo hacerlo. Entonces fue bien bonito, la verdad, que lo pasamos bien a pesar de que era un tema delicado. Por O sea, supuesto, lo por pudimos llevar supuesto. como con una intimidad, con una amistad, fue bien fraterno el asunto y quedamos en buena onda y nada, ¿verdad? Fue muy, muy lindo para nosotros y muy simbólico que él pudiera colaborar con este proyecto, con este trabajo. Ujú. Sí, de todas maneras, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay son, no, no sé, hay demasiada admiración a esa capacidad de resiliencia, de lucha, de repensarse, de reconstruirse y de seguir dando la batalla por una sociedad más justa, ni más ni menos, ¿no? Claro, Eh, no, es un tipo muy lindo, Gustavo, muy lindo, muy linda persona. Nada que decir, pero muy lindo, todo el tiempo. Bueno, les invitamos entonces a hacer memoria, a recordar de dónde venimos, a rendir los tributos. Además que sabemos, ¿no? Que para que las heridas se curen necesitan tener aire, necesitan reconocerse. Si los lutos se niegan, los fantasmas nos acompañan. Chile es un país que sabe un montón de eso. Así que es necesario detenerse, es necesario reconocer y para eso está la invitación de No dejes morir mis llamas del colectivo Delight Lab. Hemos estado con la mitad del colectivo, Octavio Gana, le mandamos por supuesto nuestro abrazo a Andrea. Octavio, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonella, eso. Ojalá puedan ir, puedan compartir su pensamiento, sacarle fotos al vaqueano flotando, que también es bien potente, y ver la obra en realidad virtual también, porque no muchas veces se da la oportunidad de poder ver ese tipo de trabajo. Entonces también Uh -huh. meterse un poco en la tecnología. Y último punto, que también es súper interesante a nivel de tecnología, el baquedano se imprimió en 3D. Eso es súper interesante, un puzzle en 3D que se imprimió y se terminó con una fibra de vidrio. Entonces también es bastante última tecnología lo que fue la construcción de esa escultura. Claro, y además tú Así lo que, dices gracias. y es difícil de imaginarlo, ¿no? Entonces, vaya a verlo. Es una Sí, mezcla entre tecnología de punta aplicada al arte con un discurso que tiene que ver con la memoria y con los derechos humanos y con la justicia. Así que tantas razones para visitar el Centro Cultural La Moneda e ir a ver esta obra del colectivo Delight Lab. No dejes morir mis llamas, Octavio, muchas gracias por este tiempo. muchas gracias. Que estén bien, adiós. Nosotros con esto cerramos el programa y mañana volvemos a las 10 para un nuevo semáforo.